el Día de la Mujer Paraguaya vamos a conocer a las mujeres que se destacan en las ciencias en nuestro país. Una de ellas se llama Vanessa Báez y trabaja en el INTN, donde el 60% del personal es del sexo femenino. Si Merry Curie entrara hoy al INTN, se sentiría contenta al ver cuántas mujeres lograron hacerse un lugar en la ciencia, área en la que a ella le costó años de esfuerzo para lograr la igualdad hasta llegar al Nobel de Química en 1911. Y es que en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, el 59% del personal está conformado por mujeres. Desempeñan diversas funciones, pero es en los laboratorios donde se destacan en su labor. Una de ellas es Vanessa Báez, que a sus 26 años ya es tecnóloga de alimentos y ahora va por su título de bioquímica. Estoy en el laboratorio de agua mineral y el laboratorio de yerba mate, con la señora Adela, quien me está asesorando en todo esto. Estoy súper contenta con todas ellas porque la mayoría son mujeres y mujeres muy valerosas. Gracias a Dios me siento muy cómoda aquí, desempeñando lo que a mí me gusta, ¿verdad? Que es la química. En la unidad de agroalimentos donde trabaja Vanessa hay 50 mujeres y 4 hombres. Ella destaca el buen ambiente laboral con el que se encuentra cada día. Al principio, digamos que tenía un poco de miedo por no sabía la reacción de las personas de acuerdo con mi discapacidad y desempeñarme en el ámbito laboral. Pero una vez que estuve acá me sentí muy cómoda y de hecho la calidad de la gente es lo que hace que uno se sienta mucho mejor en el área laboral, ¿verdad? De las 342 personas que trabajan en el instituto, 243 son mujeres. La directora Lilian Martínez Alonso destaca las cualidades de todas ellas. Aquí existen muchos laboratorios y quien haya estado en la Facultad de Química podrá notar que hay también supremacía femenina y para los ensayos laboratoriales generalmente se utiliza mucho la sensibilidad, la delicadeza femenina, motivo por los cuales tenemos una supremacía casi el 60% de mujeres y se traduce también en quienes están al frente, no solamente la directora general, sino también una supremacía de quienes están en los distintos organismos del Instituto de Tecnología. La cantidad de mujeres profesionales en el área de la ciencia y tecnología aumentó notablemente en el país. De acuerdo al Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, actualmente el 51% de los investigadores categorizados es femenino.